Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este cuarto programa de Primer Plano y hoy comenzamos pues con la noticia de este fin de semana y titulamos este segmento Todo Chiapas es México. ¿Por qué? Porque acabamos de ver un gran desprendimiento, un desprendimiento que le podría costar muchos votos a la coalición PRI Verde Panal, que es el de los diputados verdes en Chiapas, muy enojados por lo que se dice es una imposición del candidato a gobernador. Pero decíamos, todo en Chiapas es México, porque estamos viendo estos desprendimientos, no solamente ahí, que pueden ser muy costosos electoralmente. Chiapas tiene un padrón electoral muy extenso, ha estado dominado por el verde, pero como todos ustedes saben, el verde ya lleva muchos años trabajando en mancuerna con el PRI y bueno, pues en un PRI que tiene tanto rechazo, pues puede ser un golpe fuerte a sus posibilidades de triunfo. Pero vemos otros, vemos por ejemplo a una connotada panista con muchos años, a pesar de ser muy joven, abandonar las filas del PRI. Ella dice, está del PAN, ella dice, Gabriela Cuevas, que se va porque 18 años de alternancia no han servido para el cambio y el anhelo democrático por el que lucha ella, y los del PAN dicen que en realidad se va porque no le dieron el lugar en la plurinominal que ella quería para asegurar su entrada al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Y si nos vamos recorriendo, bueno, pues qué hablar de las desbandadas del PAN, qué hablar de un partido como Morena, que está en efecto recogiendo disidentes de todos los demás partidos, Gabriela Cuevas. O sea, es una cosa muy extraña en México, eso que nos enseñaron en la universidad en ciencia política, que normalmente cuando abandonabas un partido te ibas al partido que estaba más cercano ideológicamente a ti. Aquí no ocurre, ¿no? El partido más de centro derecha o derecha se va al de centro izquierda o izquierda, que es el caso de la hoy senadora diputada Cuevas, o Cuauhtémoc Blanco, que lo arropa el PES en la coalición con Morena para ir por gobernador de Morelos. Entonces estamos viendo unos movimientos que a mí, no sé a ustedes, me extrañan muchísimo, tanto porque los partidos están postulando a personas que tienen o han tenido procesos judiciales que han estado manchados por actos de corrupción y los arropan en los partidos como si no hubiera pasado nada. Bueno, y se nos olvida también de las filas del PAN. Para irse al PRI está también el senador Javier Lozano, que se va de vocero de la campaña de José Antonio Meade. Y bueno, pues aquí ya no hay claridad. Yo lo que tiendo a pensar, compañeros, es que pues nuestros políticos lo que quieren es hueso, de plano, donde les garanticen mayor posibilidad de triunfo, las ideologías no importan. Yo no estoy sorprendido de eso, el pragmatismo ha sido la línea general y hemos visto pues alianzas, movimientos de todo tipo en el pasado, es decir, nada de lo que me cuentas aquí me resulta sorprendente. Pero a ver, veo datos nuevos. Uno, lo de Lozano lo veo muy lógico, una buena parte de ese panismo que estuvo muy cerca del PRI, pues naturalmente deriva hacia él. No me sorprendería que en los próximos días otros senadores dijeran exactamente lo mismo. Lo que me sorprendió es que Gabriela Cuevas, en vez de irse con el grupo de Pepe Meade y ese sector, que como tú decías, ideológicamente parece más consonante, optara por irse a Morena. Pero no me sorprende que ella optara a irse a Morena. Finalmente ella tiene que tener un escaño, digamos, asiento legislativo, porque acaba de ser apoyada por el gobierno, nombrada presidenta de un órgano parlamentario internacional, y para conservarlo tienes que ser legisladora. Por tanto, ella dirá, oiga, ¿quién me hace legisladora? Usted. Bueno, si usted me ofrece, yo con mucho gusto lo acepto. Lo que me sorprende es que el movimiento de Morena, y lo dice Gaby Cuevas hoy en su formulación, claramente se abre ya como un movimiento no de izquierda, sino mucho más abierto, ¿no? Y dice, soy perfectamente consonante con una coordinadora de campaña como Tatiana Cloutier, que ha tenido toda una ruta, pero finalmente viene de la derecha panista y está ya como coordinadora de campaña de López Obrador, a una Gabriela Cuevas que se siente cómoda en ese movimiento.
seguramente tendrá algún problema con sus socios del PT o del PES o sentarse exactamente en la misma silla que Víctor Hugo Romo. No será fácil para ella, entre otras cosas porque ambos gobernaron la Miguel Hidalgo. Pero es interesante ver que López Obrador está integrando un movimiento cada vez más amplio, que puede incluir desde la CENTE hasta el CENTE. Así de amplio está el movimiento de Morena. Y por el lado del PRI, que no me sorprenden demasiadas cosas, lo llamativo es que el Verde Ecologista sí tuvo un acto para mí hasta, digamos, Eso sí curioso. te sorprendió. No, bueno, a ver, dicen ellos que son un partido autónomo, ¿no? Y dicen, nosotros no vamos a permitir que el PRI nos imponga un candidato. Y claramente lo que tienes ahí es una ruptura. Y está clara una cosa, el candidato del PRI no está como en una situación tan amplia como para estar perdiendo estados que ya gobiernan. Creo que este asunto en los próximos días va a dar mucho de qué hablar. Bueno, yo creo que vale la pena recordar que la ruptura entre el gobernador de Chiapas, líder del Partido Verde en ese estado, como ya dijeron, había roto con la Dirección Nacional del Verde, ¿verdad? Con el Niño Verde, que es el presidente, si no recuerdo mal. Un niño casi cincuentón, sí, pero Sí, niño, pero sí. es que le dijeron así desde Sí, que fue broma. por primera vez asambleísta cuando tenía 20 y pocos años. Bueno, yo lo recuerdo porque yo estaba en esa asamblea. O sea que, pero lo que extraña es que se hubieran inclinado por un personaje en el PRI que es Albores. Roberto Albores ya fue gobernador interino de Chiapas y tiene, pues, sí, Roberto Albores ya fue por unos meses gobernador interino de Chiapas, pero tiene algunas cuestiones positivas, algunos seguidores, quiero decir, y tiene mucho de negativo. Entonces, ahora se lanza como el líder que va a buscar la gubernatura, un señor Ramírez, que es el líder del Verde, pero que sí tiene una base consistente que han construido por muchos años en el estado de Chiapas. Y esto, pues, puede ser un golpe muy fuerte para el PRI si este grupo, sea por algún otro partido o coalición, o sea como independiente, se lanza y gana la gubernatura, con todo el apoyo del gobernador de Chiapas, aparentemente. Yo quisiera decir que no solo estos cambios hemos visto algunos otros. Una parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación, desde hace muchos años, vota por el partido de López Obrador. Antes no Morena, antes fue PRD, y ahora por Morena, y lo han ido pronunciando, diciendo con claridad. Porque el yerno de la señora Elba Ester Gordillo ya anunció que él se iba. Y ahora el nieto de la señora Ester Gordillo, este diputado de apellido japonés que se... Faguara, o cómo se llama, no, esa es una editorial. ¿Alfaguara? Sí, se me olvida el apellido. Fujiwara. También le acaba de pronunciarse a favor de irse a... Morena. Sí, irse Bueno, a mí me ha agarrado una tos que a ver si me deja intervenir. La idea de que este desmadejarse no significa, en el caso del PRI, que ya están oliendo que por ahí puede venir una derrota. Y los priistas, en principio, no tienen ideología. Hace tiempo la tuvieron, pero yo creo que hace mucho la dejaron. Son pragmáticos, son gente lúcida, saben de política. Algunos de ellos llevan ya varias generaciones. Y entonces están viendo que esto, esta vez para el 2018 probablemente no les da. Y entonces los saltos que estamos ahora viendo de gente, pues aparentemente muy extraña, pues sí, la señora Cuevas, si en un tiempo hizo alarde de anti-López Obradorismo y lo dijo y lo declaró, y de repente dice, no voy a Morena, pero voy a apoyar a López Obrador. En la espera, yo creo, sí, de que le den el lugar en la Cámara y pueda mantener su lugar, su presidencia en esto que dicen que es la ONU de los legisladores. Sí es. Pues si la ONU no sirve mucho, la ONU de los legisladores yo creo que sirve menos. Pero en fin, ha de ser bastante atractivo ser presidenta de una cosa de esas.
Si es la desbandada inicial un indicador de que algo está fallando ya en el PRI ahorita, esto puede ser un círculo que se refuerce. Entre más avance el tiempo y más salgan, más se dará. Ahora bien, ¿por qué se les acepta? Yo creo que dentro de Morena, que conste, no soy miembro de ese partido, simplemente veo, oigo, hay una cierta enojo de los tradicionales, de los que estuvieron siempre allí. Dicen, ahora ya nos están inundando desde fuera. Pero es que para López Obrador es ahora o nunca ya. Es un momento decisivo. Y si en el pasado, por ejemplo, no quiso aceptar el apoyo del Bester, no quiso, se negó por la figura que era, pues a lo mejor lo piensa bien y dice, a lo mejor por eso perdí en el 2006 y esta vez no voy a tropezarme con la misma piedra. Bueno, decías tú que el PRI ha sido siempre que a lo mejor tuvo ideología en algún momento, el nacionalismo revolucionario que nos enseñaron a ti y a mí cuando éramos estudiantes, pero que ha sido siempre un partido pragmático y por eso se explica también su larga estancia en el poder. Ahora, pragmáticos están siendo todos, eso es cierto, porque todos quieren llegar a la silla del águila. Yo, sin embargo, a pesar de que Leonardo dice que no le sorprende para nada, quizás peque yo de ingenua, pero a mí sí llega un momento que sí me sorprende, quizá por este anhelo de decir, bueno, hay opciones ideológicas, sí, y hay cosas permisibles, pero ya llegamos de repente a unos niveles que a mí sí me sorprenden, ¿sí? Como me sorprende, ni modo. ¿Sí? Mi capacidad de sorpresa todavía no se acaba. Una es lo que está diciendo ahorita Lorenzo. Me acuerdo que en un artículo Juan Pardinas lo llamó el camión del cascajo, ¿no? Van recibiendo los partidos, él se refería en ese momento a Morena, pero sí, van recibiendo cascajo. Para mí, recibir a Cuauhtémoc Blanco, ¿sí? Pensar en Fausto Vallejo y en el hijo, para el caso de Morelia, si es que se da, no es todavía un hecho, a un partido como Morena, con un individuo como Andrés Manuel López Obrador, que ha mantenido una línea consistente, eso sí tenemos que decir, consistente hasta hace muy poco tiempo, pues a mí sí no me deja de sorprender. Puedo entender algunos casos individuales como el de Javier Lozano, ¿sí? Que se va de un partido, en fin, porque no le dejaron espacio, porque no salió su candidato, pero hay otros que ya no puedo entender y en ese sentido les preguntaría, ¿qué es más criticable? ¿Que Gabriela Cuevas se vaya allá después de haber dicho lo que ha dicho de Andrés Manuel López Obrador, o que Andrés Manuel López Obrador la acepte después de lo que él ha dicho sobre Gabriela Cuevas? O sea, sí me tiene que sorprender, Leonardo. Ni una cosa ni otra. A ver, Javier Lozano fue priista, se pasó al PAN y ahora regresa al PRI. O sea, yo veo en eso una circularidad. No me voy a poner aquí a citar todos los que recuerdo que han defendido una cosa y después defienden otra, ¿no? Distinguidísimos salinistas han pasado al partido de Morena y se quedan tan panchos y no tienen absolutamente... Durazo está en Morena ahora. Durazo. Pero te podría citar miles, ¿no? A mí me parece normal. Yo creo que el gran cambio es el que dice Lorenzo. O sea, López Obrador 2006 dice, yo no puedo aceptar una reunión con la señora Elbester Gordillo porque el próximo presidente de México no puede llegar con compromisos. Yo no puedo llegar con esos compromisos. Hoy claramente López Obrador pragmático se ha convertido en una especie de catch-all party, es decir, yo agarro el que sea, desde los que defienden a Corea del Norte hasta la señora que viene del PAN, todo es bueno si suma. Y por tanto el gran tema es que él llegue a la presidencia. Te está dando un político pragmático que finalmente ha renunciado a eso que durante años fue su divisa. Es decir, yo voy a llegar a la presidencia y para transformar tengo que llegar sin compromisos. Ahora va a llegar con una coalición que incluye a Lili Telles, que la comentocracia de izquierda hacía polvo hace algunos meses por la entrevista que le hizo a Peña Nieto. Ahora será senadora por Morena y tan tranquilos, ¿no? Y bueno, pues tendrán efectivamente que convivir los del PES con los tradicionales de izquierda, con los neopriistas y todos ellos con Gaby Cueva y dirán, bueno, pues Palacio Nacional bien vale una misa. No, ya Pues no nos ya dejaron tiempo. Bueno, pues seguramente tienes razón.
con todo, no solamente me sigue sorprendiendo, sino me entristece enormemente ver aquí el intercambio de puestos y la falta de ideología, valores, etcétera. Nos vamos un corte, regresamos con otro bloque interesante. Y parece que ha sido un siglo, ¿no? Pero lleva un año en el poder Donald Trump. En este periodo hemos visto muchas cosas cambiar, desde la posición de la potencia como gran proveedora de bienes, digamos, globales, que ahora pues ha resistido desde el cambio climático hasta la protección del comercio internacional, tal como lo concebíamos hasta hace algunos años. Bueno, pues resulta que Estados Unidos ha renunciado a esta parte con un Donald Trump hipernacionalista que sigue defendiendo determinadas tesis, que vamos a ver qué les dicen Davos. Los más ricos, ya lo platicará Lorenzo Meyer más adelante, están inquietos por varias cosas. Una de ellas es porque el llamado líder del mundo libre resulta que ahora defiende el proteccionismo y cosas que para ellos no son compatibles. Pero en términos de lo que es la relación México-Estados Unidos, pues tenemos un año de desencuentros. Y yo de manera sintética diría que de ser, digamos, socios, nunca fuimos amigos ni familia, pero de ser socios pasamos a ser enemigos. De tener una relación que quería ser cooperativa, ahora tenemos una relación francamente confrontacional. Lo que a ti te beneficia, a mí me perjudica, y no hay absolutamente un ápice de proyecto de futuro. Antes decíamos que compartíamos el TPP y el futuro de la economía. Hoy parece que las visiones de México y Estados Unidos están en las antípodas. Y eso para un gobierno como el mexicano, que depende tanto de la relación con Estados Unidos, ellos también dependen de nosotros, pero pueden vivir sin nosotros. En cambio, para nosotros el asunto es muy complicado. En un año, pues, hemos pasado de ser los socios y nos han mandado a la esquina de los castigados, de la peligrosa frontera sur, como decía Trump en su último tuit antes del apagón presupuestal. ¿Cómo lo ven? Yo creo que otra de las características del gobierno de Trump en esta coyuntura es alejarse del mundo. En realidad es ensimismarse, decir America Great Again. Podemos hacerlo nosotros, nosotros mismos. Y bueno, si tenemos ese problema, no podemos cambiar a Trump nosotros. Entonces, ¿por qué no hacemos de una necesidad una virtud? Los momentos en que Estados Unidos se ha alejado por otras razones, no porque se ensimismara. Las dos guerras mundiales, por ejemplo, llevaron a Estados Unidos a que México era una cosa secundaria frente a cosas importantísimas. Y entonces México pudo hacer cosas que no hubiera podido hacer antes. Pudo hacer su constitución, por ejemplo. Teníamos tropas norteamericanas en México y no les gustaba el proyecto de constitución de 1916 y se fueron sin poder hacer nada porque tenían en Europa un desastre. ¿La Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, pues la Segunda Guerra Mundial es lo mismo, la buena vecindad, y aquí todos somos hermanos, y Walt Disney hace su película con José Carioca. Los tres caballeros. Pepe Carioca, Pancho Pistolas. Y Pancho Pistolas. Bueno, y si ahora Estados Unidos se retira y en parte, además de decirnos una serie de majaderías y humillarnos y poner este muro adriano para que nosotros los pictos no entremos a su mundo civilizado, y si lo tomamos como una oportunidad, si no la buscamos, como tampoco buscamos la Primera Guerra ni la Segunda Guerra Mundial, pero si hay inteligencia, un poco de solidaridad interna, a lo mejor podríamos usar esto para una cierta independencia de México. Yo quisiera decir que es el presidente Donald Trump el que más baja aceptación ha tenido en la historia reciente de los presidentes de Estados Unidos. Eso ha venido siendo consistente y ya se redujo su aceptación de la que tuvo cuando tomó posesión hace un año. Y ahora está teniendo una serie de problemas muy serios. Y yo quisiera recordar que el viernes pasado se hizo una marcha de las mujeres en varias ciudades importantes de los Estados Unidos, pero también de Europa, en París, también de Japón, porque todas ellas coinciden en que la presencia de Donald Trump
es una presencia de un regreso al fascismo, de un machismo exacerbado, de una violación y vejación permanente de las mujeres cuyo acoso se ha imputado al presidente Trump. Y esto, pues, representa la mitad del género humano. Lo de la reivindicación femenina me parece fundamental. Estamos en presencia ya de una interrogante. ¿Se le hará un impeachment, como se dice, un juicio político a Trump? La mayor parte de la gente que está analizando esto dice, no habrá un impeachment. Vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre, que son las próximas elecciones. A esas son las que hay que aplicarse. Y efectivamente tenemos elecciones en Estados Unidos donde se cambia la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, que puede darle la vuelta a las cosas en cuanto a las posiciones, propuestas, iniciativas que el señor Trump ha tomado. Esta sería un poco la visión que me gustaría. Me gusta esta idea de tomar la oportunidad. En la Segunda Guerra Mundial dio pie finalmente, y la Guerra de Corea, a la sustitución de importaciones en México, que fue después lo que explicó en buena medida las altas tasas, en parte, cuando menos, las altas tasas de crecimiento que tuvimos durante una década, cuando se hablaba ahí del milagro mexicano, ¿no? Y crecíamos al 6.1% durante más de 6 años. Entonces, pues sí, podría dar, ojalá, y se pudiera tomar esa oportunidad, pero creo que este año lo que ha demostrado es que lo suyo, lo de Donald Trump es crear enemigos, no solamente en el exterior, no solamente al sur de su frontera, sino internamente. Lo que hoy te revelan las encuestas en los Estados Unidos es que se ha encargado de dividir a su propia sociedad. Nunca se había visto, según leo en los análisis, nunca se había visto una sociedad tan tremendamente dividida, no solamente por lo que dicen los que están y no están de acuerdo con Trump, sino porque se ha encargado de promover una especie de, ahora sí que parafraseando, una lucha de clases ahí al interior de los Estados Unidos, que es preocupante porque esto se está reflejando no solamente en la confrontación con una buena parte de la sociedad norteamericana, sino también con las instituciones. Leonardo decía, y decía bien, que era pues, el líder del mundo libre. También lo ubicábamos como el líder de las instituciones democráticas, ¿no? Y es un hombre que ha mostrado muy poco respeto por las instituciones y por los usos y costumbres al interior de ese país. Me parece que su comportamiento, un hombre que ha tenido la más alta rotación en el gabinete y en el staff de la Casa Blanca, que ha tenido manifestaciones como la que mencionaba Paoli desde el día siguiente de su toma de posesión, y ahora, para reafirmarlo, las mujeres hacen esto, que se ha echado encima a instituciones tan importantes como el FBI o como el Departamento de Justicia, como el establishment militar, y eso pues se pagarán las consecuencias más tarde o más temprano, a pesar de que tiene buenos números que mostrar. Desgraciadamente, en la parte económica ha crecido el empleo, las tasas de interés, se ha recuperado el crecimiento, muy poquito, pero se ha recuperado, y una reforma fiscal, eso sí, que ha agravado la desigualdad de una manera escándalos. Tienes toda la razón, y esa es una lucha de clases. Tú escribías sobre los gatos gordos, estos que se benefician de la reforma fiscal, pero toda reforma fiscal es muy popular cuando reduce impuestos, aunque le ayudes a los más ricos, por alguna razón la gente dice, mira, y en Estados Unidos pega muy bien eso, le están dejando dinero a la sociedad y el gobierno que ya no gaste. Por tanto, tienes guerra de clases o lucha de clases, lucha de sexos y lucha de razas, ¿no? Tienes todo metido en la lógica de Trump. A mí me encanta esta idea que dice Lorenzo Meyer de hacer de necesidad virtud. Es decir, la realidad que hoy tenemos es Estados Unidos nos dice, yo quiero un muro y no quiero libre comercio con ustedes. Vamos a ver cómo termina la ronda esta, pero me encantaría, formulo esto de manera absolutamente voluntarista, que la política exterior no se convirtiera en el gran tema de estas campañas. Pero tú lo que oyes es un PRI absolutamente inercial que está esperando que Trump cambie de opinión y entonces sigamos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Tienes un PAN que tiene un señor que te dice en inglés y en francés que él va a decirles que es la economía más competitiva del mundo. Esperemos que lo siga haciendo, ¿no? En algún momento. Y un López Obrador que dice que va a mandar al carajo la agenda exterior, y tú dices, oiga, sí se dieron cuenta del problemón que tenemos hacia afuera, de los millones de personas que dependen de esa relación.
O sea, la economía mexicana se está moviendo por el consumo interno, entre otras cosas, porque los paisanos nos mandan 24,000 millones de dólares. O sea, hay temas que son ineludibles. Uno de ellos es qué vamos a hacer el año próximo, sea quien sea el presidente, con los Estados Unidos. Y me encantaría que ese fuese el gran tema de las campañas. Es una posibilidad, las campañas todavía no empiezan. En cierta medida depende de la sociedad, de nosotros, de que les llevemos a ese punto de discutir lo importante, la seguridad, la política con la gran potencia, qué va a hacerse con la economía una vez que den por muerto al TLC. Supongamos que no lo dan por muerto. Le han puesto una paliza al pobre, que ahorita está en terapia intensiva. Si no se muere, va a andar en silla de ruedas durante un tiempo con muletas. Con esperanza de vida de 5 años, revisables, ¿no? Es lastimoso, ¿no? El TLC ahora. Así pues, hay que echarle imaginación y ganas, y la sociedad mexicana tendría que aceptar. ¿Cuánto tiempo nos dijeron que el nacionalismo mexicano ya estaba de modé? Algunos colegas, algunos colegas dijeron, esto ya supérenlo, como diría alguien que tiene poder en México ahora. No podemos superarlo, tenemos que modificarlo, tenemos que usarlo, tenemos que reformularlo, pero el nacionalismo es nuestra única defensa. Yo leí en el New York Times y después reproducido muy ampliamente en El País en español, una entrevista que le hicieron al ideólogo del Partido Demócrata, un señor de apellido Pérez, me parece, que plantea que él no está pensando en el impeachment, sino que está pensando en reforzar la lucha desde abajo para que las tesis demócratas permeen nuevamente a la población y puedan ir en noviembre del año entrante, de este año, a ganar las elecciones. Esto me parece un punto de vista verdaderamente importante, porque este es un señor que viene de la migración, es un señor que viene de la República Dominicana, sus ancestros, quiero decir. Y ha estado metido como un ideólogo demócrata, ha sido secretario de Estado, del Trabajo, ha sido diversas posiciones, que me parece que su opinión no es algo que debe verse hacia aparte, sino cuál es la nueva estrategia del Partido Demócrata. Me parece que es muy importante tenerla presente. Bueno, están las elecciones del Partido Demócrata, pero imagínense todavía todo el daño que se puede hacer de este momento a noviembre, que lleguemos, a pesar de que, bueno, pues los que somos antitrumpistas, iba a decir los que no somos pro-Trump, no, los que somos anti-Trump, sí, bueno, no es que esté contenta con que se haya cerrado el gobierno norteamericano, pero le recetaron un buen golpe. Es la primera vez que cierra el gobierno norteamericano cuando el presidente tiene mayoría en las dos cámaras. Es cierto, en 2013 se cerró con Obama, pero no tenía ahí mayoría. Entonces, es todavía imprevisible lo que pase de aquí al día 20 de noviembre o de noviembre, que son las elecciones. Va a ser un año intenso. Les propongo que hagamos una brevísima pausa, regresamos con el tema de Chihuahua. Vamos a tratar ahora un tema en función de la marcha que ha iniciado el gobernador Javier Corral y sus seguidores en el estado de Chihuahua, habiendo salido ya un par de días de Ciudad Juárez, y que está planteando pues una serie de reivindicaciones, una serie de denuncias contra el gobierno federal que desviaron fondos. Esta me parece la principal. Esta es la marcha más que lenta que se está planteando para destapar, para no mantener encubierta esta connivencia de la Secretaría de Hacienda, que es el poder económico, con apoyando a candidatos del PRI. Y esto no solo se está haciendo en función de declaraciones, sino de documentos, de órdenes de aprehensión que el fiscal de Chihuahua ha mostrado, de documentación que muestra claramente cómo se están utilizando con un criterio totalmente arbitrario los fondos, este tipo de fondos que están en el ramo 33, pero están en una partida que es especialmente
libre de manejo por la Secretaría de Hacienda, además de estar planteando que le entreguen lo que está pactado que debieran entregarle, que son alrededor de 800 millones de pesos al gobierno de Chihuahua. Está muy claro que el gobierno de Chihuahua está poniendo en riesgo una serie de actividades que requieren de esos recursos que tienen pactados. Pero también está claro, y así lo ha dejado el gobernador Corral, me parece, que no están dispuestos a cambiar este señalamiento, esta denuncia de el dinero público utilizado para campañas del PRI por ningún monto de recursos que se les hubiera negado hasta ahora. Está para ustedes, esta marcha viene despacio, pero viene fuerte. Por favor. Yo creo que hay que separar dos cosas. Me parece que Corral está dando, el gobernador Javier Corral de Chihuahua, está dando ejemplos claros, como no dieron otros gobernadores, de compromiso en los hechos, no en el discurso, en contra de la corrupción. Con todo, pienso que tenemos que dividir el asunto, que los dos están en la marcha, y no confundir. Uno es lo que ha hecho la Procuraduría, la Secretaría de la Función Pública Estatal en Chihuahua, de abrir investigaciones sobre el desvío de recursos para las elecciones o para otros fines, eso es uno, y otro es el problema que hay del gobernador Javier Corral con Hacienda, y que es un problema de todas las entidades federativas. Entonces, apoyar desde luego las dos luchas, pero separarlas, porque una tiene que ver estrictamente con el desvío de recursos para fines electorales y la otra tiene que ver con un problema estructural contra el que creo que hay que luchar. Y si tú dices que la marcha es lenta, Paulí, va a ser más lenta la reforma, ¿sí?, que llevaría a evitar la discrecionalidad de Hacienda, porque no nada más por Hacienda, que no nada más es la Secretaría Económica, es la Secretaría Política más importante de este país, porque a través de los recursos puedes hacer muchas cosas y puedes impedir que los otros hagan, ¿no? Entonces, es por excelencia el lugar donde está el poder político. ¿Y qué pasa ahí? Y por lo cual me gustaría llevar un paso más allá que lo que está luchando Corral. Corral está luchando porque se le regresen sus 700 millones que son de este fondo que tienen discrecional, es ramo 23, para cerrar, se llama de saneamiento financiero, ¿sí? Pero ¿por qué ningún gobernador lo está apoyando, ¿sí?, de sus partidos? Eso es muy Porque llamativo. no les conviene. No. ¿Por qué? Porque no quieren, hay una pereza fiscal en este país, y los gobernadores no quieren cobrar impuestos porque es impopular que se los cobre el papá gobierno y se los dé por otro lado. Segundo, porque saben que pueden ir a pedir favores allí a cambio de lo que sea y poder entonces hacer las cosas que ellos quieren, que van desde enriquecerse hasta hacer infraestructura, y entonces están en la posición más cómoda. Yo estaría por una lucha por terminar con esos conjuntos de artículos que le dan discrecionalidad en el uso de recursos sin ninguna rendición de cuentas. Yo creo que Corral hizo una chuza, así si habláramos de boliche, hizo una chuza completa. Y algunos bolos han salido en direcciones extrañísimas. La primera es, sí, sospechábamos, bueno, constatamos que Hacienda, por lo menos de Pedro Aspe a la fecha, desde los 90, a la fecha era la secretaría más poderosa del gabinete. Claramente el secretario de Hacienda hacía y deshacía. Lo que no teníamos tan documentado era el nivel de discrecionalidad que podían utilizar. Más hoy escribe algún comentarista diciendo, suponíamos, o ellos se presentaban como técnicos. No, aquí todos son criterios técnicos y resulta que son absolutamente políticos. Ya lo platicamos la semana pasada eso. Por tanto, queda al descubierto eso, lo de los gobernadores, que sí en fin, te genera gracia, porque dicen, oiga, yo no me voy a pelear con este señor que es mi gran amigo y en los arreglos, en las comiditas en Palacio Nacional, resuelvo todo por ser solidario con mi amigo Corral. Bueno, del lado de Morena, yo sigo sorprendido de ir a Jacob Polewski defendiendo a Mario Fabio Beltrones. Entonces, ya no se meten con el poder de Hacienda, sino con el desvío que originalmente también acreditó Corral de dinero de Hacienda al PRI, que le pega entonces a Mario Fabio Beltrones, que tiene que ir efectivamente con un amparo en el bolsillo. Qué tiempos políticos de este país, que uno de los hombres más poderosos no tiene defensa política, ¿no? Se atrevieron a meterse con él y de pronto Morena lo defiende.
Y tienes efectivamente pues todas las reacciones de un PRI que no acierta a responder, quiere modernizar este país y le dicen, oiga, pues resulta que tiene usted un gobernador fugado, una procuraduría que tardíamente pide la extradición y dice, sospechamos que está entre El Paso y Miami, no saben dónde está, aunque supongo que puede fácilmente averiguarse. En suma, lo que hizo es una chuza en toda la línea. Y si me permiten agregar, Anaya anda muy preocupado que porque a lo mejor Meade lo cambian como candidato, pues a lo mejor Corral es mejor candidato que Anaya, ¿no? Mira, A estas alturas ha demostrado mucho más prestancia política que el propio candidato del PAN. Desde luego que sería mejor candidato Corral que cualquiera de los otros que pueda tener el PAN, pero ya no se puede. Ya están las fechas. Él está No, muy preocupado por el relevo, igual lo todavía relevan se a él puede también. relevar, ¿Todavía se puede? ¿Todavía se Legalmente puede? los tres pueden ser relevados. Bueno, Bueno, eso era una broma, ¿eh? De todas maneras, no sé si los tiempos jurídicos le Sí, den. sí, Dan. yo creía que ya no. Pero en fin, vamos a algo que dijo María Amparo. Hay que desligar lo de Hacienda y su discrecionalidad y lo de los desvíos de los fondos. Pero resulta que los dos concurren con Hacienda. Si quien dio la luz verde para el desvío de fondos fue Hacienda. Y quien hace ahora, según su leal saber y entender, el castigo a Corral es Hacienda. Entonces, no los podemos desligar. Hacienda está en los dos problemas. Y lo que tú dices de que desde Pedro Aspe hasta acá, te quedas corto. Yo ahorita estoy viendo una tesis en donde ya Ortiz Mena detiene políticas de López Mateos, es decir, del presidente, se las detiene Ortiz Mena, que ya tiene una influencia porque tiene muchas conexiones con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con los círculos financieros exteriores. Entonces, ¿quién gobierna en México? Creo que nos lo debemos de repensar. Ya el pobre de Osorio Chong salió hecho una desgracia de gobernación. Ya ahí ya no está el poder. No puede realmente, aunque tenga Pegasus y sus espías y todo, el poder está en el señor de los dineros, en el que dice, miren, este dinero yo hago que se convierta en ingresos para el PRI. Y yo este otro dinero castigo a los que no quieren cooperar. Y ¿dónde está el presidente aquí? Pareciera que entre Videgaray y Meade gobernaron el país en los últimos años. Bueno, este tema que tocaba María Amparo muy bien, es decir, el extrañamiento que hace Corral al conjunto de los gobernadores, donde están un buen número de gobernadores panistas. Déjenme recordar que esta triangulación de fondos que Hacienda hace para entregarle recursos al PRI con plena arbitrariedad, es decir, a su pleno arbitrio, sin ninguna necesidad de dar cuentas a nadie. E ilegalmente. Claro. Bueno, Porque una cosa es su arbitrio y otra es que sean... A su arbitrio, pero es más bien a su voluntad, libre, totalmente no vetada por nadie. Este movimiento mostró cómo se habían desviado fondos a Tamaulipas y a Veracruz. Tamaulipas sigue siendo un gobernador del PRI. Bueno, no, ahorita ya es del PAN, pero era gobernador del PRI. Pero ahorita el gobernador del PAN de Veracruz tenía que haber salido para apoyar a Corral en forma muy amplia. Y yo diría, bueno, ¿dónde está este apoyo de los gobernadores panistas? Me refiero. Bueno, Graco es del PRD, debe estar en el frente, pues, pero me refiero también a que hubo un momento en que el candidato del frente se hizo a un lado de todas estas declaraciones y este movimiento, esta marcha que emprendía Corral, diciendo, bueno, yo voy a seguir mi campaña, este es un asunto que se tiene que dirimir por otro lado, y no se ha parado por allí, ni mucho menos va a ir a la marcha de Corral. Yo quisiera hacer ahí como un derecho de réplica contigo, Lorenzo, porque dices, los dos, los quiero separar y los dos confluyen en Hacienda. Y hay una parte que tienes razón, pero déjame defender el punto. Por lo que decía hace rato de si legal o ilegal, decían ustedes dos. En el caso de, y podrían ser las cosas diferentes, porque lo que está demostrando Chihuahua es que una Procuraduría Autónoma
puede ser tan o más poderosa que Hacienda, como se está demostrando en Chihuahua. Entonces, sí confluyen los dos en Hacienda, pero en un caso yo te puedo demostrar con la ley en la mano que Hacienda legalmente puede discrecionalmente entregar estos recursos, porque en el ramo 23 no hay reglas de operación. Por lo tanto, decide Hacienda Pero una es cómo los da. discrecional y otra ilegal, ¿no? Y una es discrecional y la triangulación de fondos, que es lo que yo digo, la ilegal. prueba de que se desvió para fines electorales, eso es ilegal. Pero la entrega o no entrega de los 900 millones de pesos, Eso no. esa no es ilegal. Bueno, Esa es la distinción que quería hacer. Es Lorenzo. ilegítima. Estamos pero no ya, legal. Eso sí. estamos ya en la necesidad de hacer un corte. Yo nomás quisiera decir que parte de la responsabilidad es del secretario Videgaray y parte es del secretario Mid de Hacienda, que sería un golpe para que la chuza llegara hasta el candidato presidencial del PRI, lo cual pues está por verse. Nos vamos a otro bloque. Bueno, pues vamos a esta última parte del programa y trasladémonos a una aldea nevada con unos edificios que tienen chimeneas allí muy ricos, protección de la policía, buenos chefs, una serie de invitados muy seleccionados. Estamos en Davos. Estamos en Davos en un momento en que la economía mundial, pues, va bien, pero sobre todo estamos en Davos cuando el grupo de los grandes concentradores del capital en este mundo se encuentra ya no en Davos, en el Everest, en la parte más alta del planeta. Han estado acumulando dinero como pocos. Debían estar muy contentos. Y se supone que, bueno, pues están. Yo creo que van a destapar un montón de botellas de champaña. Pero nos reportan desde allí que hay un prietito en el arroz. Están muy preocupados porque el populismo parece que va en ascenso en el mundo. Es una respuesta a esta superconcentración de recursos en unos cuantos. Ya Oxfam nos dice, bueno, 8 multimillonarios en el mundo tienen su fortuna, equivale a lo que tienen 3.600.000 seres humanos en el planeta, que 3.000 millones. 3.600 millones de seres personas. humanos en el planeta que tienen los ingresos más bajos. Entonces, eso les preocupa. No les preocupa la concentración, les preocupan las reacciones a esa concentración. Ese es el tema. Y un mundo fracturado y un mundo así, de hecho se llama la convocatoria de la conferencia, el gran paraguas, ese es un mundo fracturado en el cual tú tienes una potencia hegemónica que remite, y yo creo que el principal populismo, el que más les preocupa, es el de Donald Trump, que será uno de los oradores estelares de esta reunión de Davos. Dirán, ¿qué nos vendrá a decir este señor? Desde ahí se ha defendido la apertura económica, la globalización, la no existencia de fronteras, para efectos económicos, para otros efectos se mantenían las fronteras como tales. Es decir, el gran enigma es ese. Tienes una Unión Europea que ha perdido efectivamente también encanto como un elemento atractivo. Tienes ya tensiones muy fuertes entre un este de Europa que resiste también por movimientos populistas y nacionalistas en Hungría, en Polonia. Gran Bretaña está en una zona gris porque se está como replanteando si puede o no volver a la Unión Europea, pero en todo caso sigue siendo un factor de incertidumbre. Y tienes una Rusia que adquiere no digamos, expresión económica pura, como sí la tiene una China. Hoy editaba o publicaba efectivamente un periódico norteamericano que los chinos ya están en la cabeza en todo esto que tiene que ver con la edición genética, ¿no? Que tiene que ver, no me extiendo en ello, pero con quienes van a dominar la farmacéutica, la producción de alimentos en los próximos años. O sea, China está metida ahí, ¿no? Pero tienes una Rusia que expresa poder político como nunca antes. Incluso con posibilidad, se discute si entra o no, digamos, o tienen alguna injerencia en las elecciones de todos los países. Yo creo que ese mundo fracturado también a estos señores que dirán, concentramos tanta riqueza como la mitad del planeta. Yo no sé si eso es un motivo de vergüenza más que de orgullo, pero en todo caso tienen toda la razón para tener una preocupación enorme, porque la base de reproducción de su riqueza hoy está claramente amenazada por
lo político. A mí me impresiona mucho porque sí creo que tienen esta preocupación. ¿Qué va a decir Trump? O sea, va a seguir confrontando y rompiendo esta idea de, digamos, de los valores del mundo occidental, libres, democráticos, etcétera. Segundo, por la fractura de la que estás hablando, ya no podemos hablar, tenemos que hablar de un mundo fracturado donde está lo que mencionabas, por ejemplo, ahora de Rusia y de China. Y también creo que tienen razón por estar preocupados por los surgimientos del populismo. Lorenzo, populismos de derecha como el de Trump o incluso el de Theresa May, ¿sí? Y populismos de izquierda como los que vemos en otros países. Lo que sí me sorprende es la ceguera de estos grandes líderes mundiales, porque además también participan los jóvenes, ¿no? Invitan a los jóvenes que prometen ser los más brillantes, que ya están, digamos, que ya se están perfilando como los líderes del futuro, pero no he visto en ningún lugar la pregunta de ¿no seremos nosotros los causantes de esos populismos? Eso no existe, sí. O sea, luchan, creo que legítimamente, con razón, a mí también me preocupa, contra los populismos, pero no se les ocurre decir, nosotros lo estamos provocando. Me pasa un poco como con la discusión de la corrupción en México, ¿sí? Dicen, híjole, ya no nos peguen porque le están pavimentando el camino a López Obrador. Oye, deja de hacer actos de corrupción y así le dejarás de pavimentar el camino a López Obrador, ¿no? Entonces, pregúntate por qué se están pasando las cosas en lugar nada más de condenarlas. Yo creo que sí es muy importante la razón por la que están preocupados estos ricos a los que te refieres. Es una razón, creo que muy simple, de mercado. 3.600 millones de seres humanos tienen una capacidad de compra, es decir, tienen un mercado muy reducido. Las grandes fortunas se han hecho con base en que hay un mercado muy amplio que está consumiendo todos sus productos, sus servicios, etc. Cuando una mitad tiene muy reducida capacidad de compra, pues esta concentración puede ser un boomerang para los grandes millonarios, porque el dinero que hacen y que quieren seguir haciendo en grandes proporciones, lo hacen a base de un mercado muy amplio que tiene capacidad para intervenir en el mercado. Y si no la tiene, entonces hay preocupación, no porque sean muy justicieros y quieran distribuir mejor la riqueza, eso sería ingenuo, porque al no haber un mercado suficientemente poderoso, sus fortunas van a empezar a decrecer. Y esto sí, pues es digno de preocupación, me parece a mí. Pero no es solamente que vayan a decrecer, es que le tienen miedo a las consecuencias políticas. Es eso, sí. No, afirmaba, efectivamente, tienen miedo a eso. Tienen miedo a unas, porque de todas maneras les quedan otros 3.600 millones que pueden ser los compradores. No se ha dicho que ahora se ha reducido la pobreza en todas partes, que los chinos ya son menos pobres, que consumen como locos en algunos aspectos. Yo supongo, y ahí nada más lo dejo, que hace tiempo los ricos mexicanos, yo proponía que si fueran realmente inteligentes, desde hace años se hubieran preocupado por esta división tan brutal que hay en México, en donde esa casi mitad de mexicanos sí están clasificados como pobres. Y que ahora tienen posibilidades de expresarse políticamente como no la tenían antes. En la época colonial, ¿qué posibilidades tenían de expresarse? Hasta que llegó Hidalgo. Y entonces tuvo una guerra civil que no se le esperaba a nadie, ni los que entraron a la guerra civil. De repente estalló todo. Nadie esperaba, en las vísperas nadie estaba preparado para eso. En la Revolución Mexicana estaban celebrando el centenario, contentísimos con desfiles y con invitados especiales, etcétera, y ¡púmbale! Se les vino abajo. No era tiempo de que en México se tomaran esas lecciones y dijeran, miren, está bueno el encaje, pero ya creo que está muy ancho. Entonces vamos a reducirlo. No,
Pues ya lo veo en el 6, ya lo veo en el 12 y no parece que estén muy dispuestos a cambiar. Y como decías tú, buena parte de ellos dirá, bueno, si 3.600 millones no nos compran, hay 1.000 millones que sí nos compran y seguiremos haciendo lo mismo. Pero las consecuencias de lo político, y coincido mucho con lo que dice María Amparo, lo deberían leer mucho más, las consecuencias de lo político sí traen, además de una ruptura de la arquitectura que ha permitido que se reproduzca esta economía global, trae consecuencias a las marcas. Digo, no voy a citar ninguna, pero las voy a aludir. Hay una marca de coches en México que con el discurso trompista ha visto cómo sus ventas bajan, porque la gente dice, oiga, ¿y yo por qué voy a comprar una marca norteamericana si este señor se la pasa diciendo un día sí y un día también que somos punto menos que el enemigo del planeta? Y la otra, una marca famosísima de teléfonos y muy progre y muy elegante, estas que no usan corbatas, que se enoja cuando Trump hace discursos racistas. Ahora lo que hizo fue, hay reforma fiscal de Trump, pues yo voy y tributo. Va a tributar la friolera de 38,000 millones de dólares a la hacienda norteamericana para reforzar a Trump. Entonces tú dices, oiga, a usted le preocupa mucho el discurso racista, pero a la hora de apoyar económicamente a un gobierno, dirán, el dinero no tiene olor, y es verdad que no, pero ahí la combinación entre política y economía tiene mucha miga. Así es que ahí lo dejo, ¿eh? Claro, tendríamos que regresar a esa vieja discusión de la vinculación entre economía y política, que como que cayó, así como ahora ya no discutimos el balance entre Estado y mercado, pasó de moda, y no discutimos la relación entre dinero y política, cuando Y lo global y lo nacional. lo global y lo nacional. Hablabas tú hace un rato de los nacionalismos. Son cosas que tenemos que discutir Imbricadas. siempre en binomio. ¿Por qué? Porque las sociedades se mueven por la política y por los negocios. Y lo que estamos viendo en el caso de Estados Unidos, o si quieres, vámonos a Europa, caso de la OCDE versus México. La desigualdad en México es más del doble que la de la OCDE. Sacaban el otro día las cifras. En la OCDE el promedio era 10 veces el más rico contra el último decil. Aquí es de 20, Lorenzo. Así que debemos esperarnos estas cosas que no se esperaban en la independencia y en la revolución. Nos vamos. Nos vemos la siguiente semana. No se le olvide.